antes de comenzar a exponer este pasaje, es necesario que pasemos un poquito hacia atrás. Sé que vamos a ver estos versículos del 5 al 11, pero quiero darles un breve resumen de los primeros versículos porque nos va a ayudar a entender los próximos versículos, los cuales vamos a exponer en esta mañana. Y también es importante, creo que es importante para nosotros para poder captar el mensaje o el tema principal al cual vamos a estar haciéndole referencia o énfasis en esta mañana. Es importante saber que, por ejemplo, esta carta que el Dios a través del apóstol Pedro escribe, el tema principal de la carta es Dios a través del apóstol corrigiendo falsas enseñanzas o falsos maestros. Pero es interesante la manera que él no lo hace para poder entender este punto, este primer punto, esta primera corrección que él quiere hacer, es que la corrección principal, no la vamos a ver en esta noche, pero sí es parte necesaria para poder entender, pero sí la vemos, si usted sigue leyendo la carta hasta el final, habla sobre la venida de Cristo. Y en los primeros años de la iglesia, los primeros 100, 125, 150 años de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia en los primeros años de los apóstoles, la iglesia, como se conoce como la iglesia primitiva, uno de los obstáculos, no obstáculos, pero lo que hacía más resistencia hacia la iglesia era algo que hemos compartido en algunos momentos, que era una filosofía, un pensamiento filosófico de ese entonces, que tenía una mezcla de pensamiento filosófico griego, romanos, y trataban de meterle algunos pensamientos cristianos. Y este movimiento lo que trataba de decir o trataba de enseñar era que no era necesario conocer a Dios a través de las enseñanzas, por ejemplo, de los apóstoles, que no era necesario en sí si conocíamos a Dios, sino que podíamos tener algún tipo de experiencia mística o había un conocimiento aún más superior al conocimiento que estaban trayendo los apóstoles, las doctrinas, las enseñanzas que estaban trayendo los apóstoles. Eso era quizás las previas de esta filosofía, de este pensamiento filosófico, pero Dios a través del apóstol Pedro nos quiere enseñar y quería corregir en ese momento falsas enseñanzas que se estaban metiendo dentro de la iglesia, que damos cuenta que él habla, se dirige a personas dentro de las iglesias, y lo que ellos usaban como su principio o de lo cual surgían las demás enseñanzas, era primero que todo de que Cristo no va a regresar. Y pues si usted lee la carta se da cuenta que Pedro habla acerca de cómo podemos tener seguridad de que Él sí va a venir. Por ende decían ellos, si Cristo no viene, por eso Pedro decía, para ustedes el tiempo es como nosotros, pero para Dios un año es como 1000 años, y 1000 años es como un año. Dios es paciente, y más bien tienen que estar agradecidos de que Dios es paciente. Pero decían, si Cristo no viene, entonces, ¿quién va a juzgarnos? O sea, ¿quién va a traer juicio? O sea, en otras palabras, ¿a quién le vamos a rendir cuenta si Cristo no viene? Otra cosa que ellos decían es que, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los apóstoles? ¿A esta gente que está enseñando esas cosas? ¿Qué autoridad tienen ellos para enseñarnos? Por ende, si Cristo no viene, ¿quién podrá juzgarnos? ¿A quién le vamos a tener que rendir cuenta? ¿Y de dónde vienen esas enseñanzas de que Cristo va a regresar? Si Cristo todavía no ha regresado, Dios no va a juzgar a nadie. Y por esa misma falsa enseñanza, decían ellos, bueno, si Cristo no va a venir, nadie nos va a juzgar, no va a haber juicio, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, pues vivamos la vida como nos dé la gana. O sea, vivamos una vida de inmoralidad. Por eso vemos que él habla acerca de la manera en que ellos estaban viviendo aún dentro de la iglesia y qué autoridad. Eso fueron palabras de personas, son hombres los que están trayendo esas enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué creerle a Pedro? ¿Por qué creerle a Pablo? Mencionaba él. Jesús, ¿por qué creerle? ¿Qué autoridad? Por eso vemos que Pedro habla sobre la
importancia y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y eso nos lleva a entender por qué el tema de ser diligentes o esforzarnos, porque Pedro sí enseña y empieza la carta, Dios a través de Pedro enseñándolo, Cristo sí va a venir, sí tenemos que rendirle cuentas a Dios. Por ende, la santidad o la santificación o crecer a la imagen de Cristo es necesario. No es una opción, es necesario crecer. Opuesto o a lo contrario a lo que están enseñando los falsos maestros, que podemos vivir como nos da la gana. Y si ustedes no se han percatado, pero eso pasó hace miles de años, pero si nos pasamos ahora al siglo en que estamos viviendo, es muy, muy, muy similar. ¿Verdad? Cristo va a venir, va a regresar. La Biblia lo escribieron los hombres. ¿Cómo vamos a creerle a hombres que escribieron la Biblia? ¿Quién le vamos a rendir cuentas? Por tal, la vida es mía. Vivo como me da la gana. Así que ¿a quién le voy a tener que rendir cuentas? Si no hay a quién rendirle cuentas. Yo soy el que determina qué es lo bueno o lo incorrecto. ¿Qué autoridad más que mi propia autoridad? Yo soy mi propia autoridad. O sea, las falsas enseñanzas de ese entonces no son muy diferentes a las que hoy en día estamos viviendo, y aún eso es fuera, pero aún dentro de la iglesia, la doctrina, enseñanza, no. Amemos a la gente y amemos a Jesús. Eso es lo que importa. Amemos a Dios y amemos al prójimo, pero doctrina, enseñanza, no, eso divide a las personas, eso nos complica la vida. Pero qué interesante que esta carta nos recuerda para un tiempo en el que estamos viviendo, que si quieres, en verdad no es incorrecto. Amemos a Dios y amemos a las personas, pero ¿cómo vamos a saber cómo amar a las personas? ¿Cómo sabemos quién es Dios? Por ende, las enseñanzas es importante. La enseñanza es importante. El crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios es importante en ese entonces y sigue siendo para nosotros, y Dios nos va a dar principios y nos va a recordar cuál es el medio, por qué sí es importante, por qué es necesario de que tenemos que crecer a la imagen de Cristo, contrario a lo que estaban diciendo los falsos maestros, contrario a lo que se escucha muy comúnmente. Ama solamente a las personas, crecimiento, conocimiento, no. De todos modos, Dios nos ama. Dios no va a juzgar a nadie. Dios no va a mandar a nadie al infierno, pero Él no está diciendo aquí que no. No crean lo que los falsos maestros dicen, porque Dios sí demanda que crezcamos. Para el cristiano, porque se está refiriendo a los cristianos, a las personas que están dentro del pueblo de Dios, de que sí, el crecimiento espiritual es importante, más bien es una responsabilidad de todo el cristiano, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, ahora nos va a decir que nos ha dado los medios, nos ha dado la motivación y es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces, con esa breve introducción, pasamos a lo que nos dice el primer versículo. No el primer versículo del pasaje de hoy, sino el versículo 1. Es importante entender lo que dice el apóstol a introducir su carta. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí la palabra siervo y la palabra apóstol, en ese entonces la persona con más autoridad dentro de la iglesia era el apóstol, un apóstol. Pero también Él se presenta a nosotros, y esto es importante entenderlo, como un siervo. En la palabra de Dios siempre se utiliza, cuando se utiliza siervo, siempre se utiliza la palabra maestro o amo. En el original es la palabra kyrios, y el siervo es una palabra que se dice doulos. Y es interesante porque el maestro o el amo no puede llegar a ser amo
a menos que tenga esclavos, tenga siervos. Interesante que él se introduce, se presenta como un siervo, pero a la misma vez un apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús, si usted ha leído el Evangelio de Juan, dice que él entregó su vida para rescatar a muchos. Él mismo se ofreció para rescatar a muchos. Y también dice que al que él le ha dado libertad es libre. Al que él le ha dado libertad es libre. El apóstol nos está enseñando un principio. Somos siervos, aunque él ha venido y nos ha dado la libertad, nos ha rescatado de la esclavitud de la cual vivíamos y nacemos, todo ser humano inclinados hacia el pecado, o sea, no inclinados nunca a creer o a adorar, a servir a Dios, pero esclavizados a nuestro ser, al pecado, pero el mismo amo, el mismo Dios, Señor, que nos ha rescatado de esa esclavitud, ahora nos ha comprado con un precio, que fue su sangre, su muerte y su resurrección, para que ahora seamos libres, pero que sigamos siendo siervos de Él, siervos de Cristo. O sea, somos libres, pero ahora somos siervos de Cristo. Nuestra vida Él la ha comprado con un precio, nos hizo libres, pero ahora somos esclavos. No seguimos siendo esclavos ahora del pecado, de nuestra propia naturaleza caída, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 6, 20, ustedes fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 7:23 dice, ustedes fueron comprados por un precio, no vuelvan a ser esclavos, de nadie. Esto va a ser importante porque más adelante va a desarrollar el tema de cómo crecemos a la imagen de Cristo, los medios y qué es lo que se le olvida al cristiano. Y la segunda parte de ese versículo también es importante para poder llegar al tema principal de esta mañana en cuanto al crecimiento, cómo debemos de crecer o cuál es la necesidad, la urgencia que tenemos y lo que Dios nos ha dejado, qué medio nos ha dejado para poder crecer y esforzarnos, como dice el pasaje, a llegar a esa meta. Dice que a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es importante ese pasaje porque eso nos da el porqué, cuál es la motivación, a qué le doy yo valor, qué es lo que es precioso para ahora yo esforzarme a crecer a la imagen de Cristo. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y la palabra para mí, yo entiendo y que es consistente con lo que enseña la palabra de Dios, que la justicia a la cual Pedro hace referencia en este pasaje, que es la gracia de Dios, que es inmerecida, que ninguno de nosotros vamos a poder nunca llegar a justificarnos por nuestras propias obras. Es la justicia que Dios, delante del Padre, por su muerte, por su resurrección, la segunda persona de la Trinidad, al encarnarse en la humanidad, en la naturaleza de un ser humano, viene, vive, obedece, porque era necesario que obedeciera, muere y resucita. Y entonces esa fe que Dios regala al ser humano, que es no solamente creer, sino cambiar la disposición de nuestro corazón, inclinar todos nuestros afectos, pensamientos, voluntad hacia ahora creer, pero a través de un regalo que es lo que aquí dice fe. Dice, esa fe, esa es la justicia a la cual Dios nos declara que somos justificados, no porque nosotros lo hayamos podido hacer a través de nuestras propias obras, sino por esa obra que solamente Dios pudo hacer a través de Jesucristo. Y es esa fe
que es un regalo de nosotros, nos deja bien claro que nadie puede producir, nadie puede buscársela, nadie puede entenderla, descifrarla, ni por mucho conocimiento que tengamos, que Él vuelve y hace claro, sino que es a través de Cristo, esa fe que Él nos ha regalado. Y por eso es que esa fe es tan preciosa. Tiene que ser preciosa. No puede ser, no hay nada más que pueda ser preciosa. Solamente esa fe, pues, y eso es importante aclararlo, porque podemos decir, bueno, pero fe, para mí fe es, yo creo, ¿verdad? Yo creo que este mes no va a llover mucho, tengo fe que no va a llover mucho. Muchas veces se utiliza ese término de la fe muy suavemente, muy sutilmente, muy a la ligera. Se nos olvida que la fe a la cual la palabra de Dios en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones se refiere es a esa fe, a esa confianza de que ya yo no confío en mis propias obras, ya no confío en todo lo que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, sino que es algo que Él me ha dado, que Él ha cambiado la disposición de todo mi ser, de mis pensamientos, de mi corazón, de mi voluntad, a algo que antes yo no sentía, que no sentía amor por Dios, no sentía amor por el prójimo, sino que ahora sí, a través de esa fe me ha dado la capacidad de poder creer y ahora sí amar y servir y amar a mi prójimo. Y por eso es preciosa. Y eso va a determinar qué valor yo le doy a eso, va a determinar cómo yo puedo esforzarme entonces para lo que viene después y para lo que nos recomienda el apóstol, Dios a través del apóstol. No estoy diciendo, hermanos, que la Biblia también nos enseña en Hebreos que la fe es la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Eso es fe, pero siempre va relacionado con algo. Es un contenido, una enseñanza, lo que se refiere en esta ocasión la palabra fe, porque es consistente con todo lo que el apóstol Pedro, ya ha dicho Pablo muchas veces, el apóstol Pedro nos va a enseñar a través de esta carta, porque ese es el fundamento. Es el fundamento para lo que nos va a impulsar o nos va a animar o a provocar en nosotros el poder esforzarnos para crecer a la imagen de Jesucristo. Y el versículo 3, y ya vamos entrando ya en el pasaje, aquí está cuál es el medio que Dios nos ha dejado, por qué y cómo debemos de crecer a la imagen de Cristo. ¿Por qué entonces, como hemos dicho muchas veces, la palabra que usamos, santificación, ¿verdad? ¿Cómo crecemos a la imagen de Jesucristo? Que ese es la meta, ese es el propósito por el cual Dios hace todo lo demás, ¿verdad? Nos da cambia la disposición, abre nuestros ojos, cambia nuestra voluntad, nuestros afectos. Ahora, ¿por qué lo hace? Nos da la fe, la capacidad para ahora poder creer, porque no podíamos antes, lo hace para que podamos entonces crecer y esforzarnos por crecer a la imagen de Jesucristo. Y el versículo 3 nos dice, su divino poder de Cristo, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, dice, y aquí está un versículo muy importante, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuál es el medio? Dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Y ahora vemos en el versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Aquí uno entiende, escucha el pensamiento de Dios, primero, hacia los falsos maestros. Ellos decían, no, hay un conocimiento superior al de Dios. Hay un conocimiento que es mejor para poder llegar a conocer a Dios. No el que dicen los apóstoles, no el que predicaba Jesús, no el que predica la iglesia. Hay otra manera de poder llegar del apóstol. Dios nos recuerda, no, hay un solo conocimiento para poder llegar a conocer a Dios. Y es más, sí tenemos que crecer. No podemos vivir como nos dé la gana. Sí tenemos que crecer en nuestra relación con Dios
Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios porque eso nos va a llevar a reflejar la imagen de Dios porque Cristo sí va a regresar y porque sí tenemos que rendirle cuenta a Dios por nuestra vida. O sea que sí es importante y este es el primer punto. ¿Cuál es el medio? Dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer a la imagen de Dios, para vivir en devoción a Dios. Nos ha dejado ¿qué? Sus verdades y sus promesas. Como dice Juan capítulo 16, santifícalos en su verdad, que es la palabra de Dios. Santifícalos en su verdad. Que es necesario hacer una pausa rapidito, porque hay hermanos que en esta parte se confunden o no están muy convencidos, pero es solamente para, como a medida de aclaración. Yo, por ejemplo, por convicción, yo creo, estoy convencido por convicción de que la Iglesia Católica no predica el Evangelio. No que predique otro Evangelio, porque no hay otro Evangelio. Hay un solo Evangelio, pero no predica el Evangelio, porque la Iglesia en general, la Iglesia Católica enseña de que uno puede añadirle a su justificación, lo que hemos venido hablando de que es un regalo de Dios, que uno puede añadirle o disminuirle a su estatus delante de Dios. O sea, su justificación, ya sea a través del bautismo o a través de muchos sacrilegios, las misas, muchas cosas. Y por eso yo entiendo y por convicción creo que la Iglesia Católica no enseña el Evangelio. Pero aquí es importante porque en la oración de Pedro, en versículos 3 y 4, es que él ora para que la gracia y la paz se multipliquen en la vida de los creyentes como en la vida de nosotros. Pero lo que sí enseña la Biblia es que no podemos aumentar ni disminuir a nuestra justificación, a nuestra declaración justificado delante de Dios, pero sí podemos añadirle a nuestra fe. Y debemos añadirle a nuestra fe. Es más, es una responsabilidad para todo cristiano añadirle a su fe, o sea, crecer en su fe y crecer en el conocimiento de su fe, en el crecimiento de la palabra de Dios. Y por eso viene el versículo 5, por eso entendemos lo que él dice, precisamente. Cuando usted vea eso en la Biblia, usted tiene que preguntarse siempre, ¿por qué está el precisamente? ¿Verdad? Porque cuando está un precisamente, es porque hay algo anterior de que Dios quiere que sepamos para poder llevar a cabo lo que precisamente ahora nos vas a decir. En inglés hay un refrán que me gusta da al punto, dice, what is the therefore? Porque en inglés la palabra siempre que se usa es therefore, no siempre tiene que preguntar, why is the therefore? ¿Por qué está el por lo tanto? Y nos dice, por lo tanto, por todo lo que hemos hablado, explicado, dice, esfuércense. Ahí está la parte, la responsabilidad del cristiano. Dios hace todo lo que nosotros no podamos hacer, ¿verdad? Nadie puede nacer de nuevo por su propia cuenta. Nadie puede, como dice la gente, entregarse a Cristo. Nadie le puede abrir su corazón a Cristo. Eso es una obra completa de Dios, de principio a fin. O sea, en términos teológicos se usa, it's monergistic. O sea, nadie lo puede hacer, solamente Dios es el que hace esa obra. Pero ahora viene nuestra parte, que es en nuestra santificación, la manera en que yo crezco, me parezco más a la imagen de Cristo, ahí sí es mi responsabilidad. Ahí es nuestra responsabilidad. Por eso, si no dijera esfuerzo. Dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos. Entonces tenemos, ¿cuál es el medio? Que Dios dice que nos ha dejado todo lo que necesitamos para crecer a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Nos ha dado el medio, nos ha dado la motivación. ¿Por qué? Una fe preciosa,
si la valoro, preciosa, tengo el medio, nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer a la imagen de Cristo. Pero a veces ahora esfuércense ahora por añadirle a esa fe virtud, control propio, amor fraternal, conocimiento. Ahora ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Si yo soy uno de los que Dios ha llamado, ha despertado, ha cambiado la disposición de su corazón, ahora puedo creer, ahora puedo confiar en Jesús, todo lo que me viene diciendo, ahora ¿qué le estoy añadiendo yo a mi vida? ¿Le estoy añadiendo yo a mi fe? ¿Le estoy añadiendo yo a mi relación con Dios? ¿O no le estoy añadiendo? Ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Me lo ha dado todo, sus promesas, su palabra, o sea, lo que se enseña como los medios de la gracia, de crecer en la gracia de Dios. ¿Para qué estoy añadiendo a mi vida? ¿Le estoy añadiendo dominio propio? Para ellos sería algo clave, ¿no? Porque ellos los falsos maestros enseñaban, no es necesario dominio propio. Vive como tú quieras. ¿Quién te va a decir? ¿Quién es quién para decirte cómo debes de vivir? No muy lejanos a lo que estamos viviendo en la cultura de hoy en día, ¿no? Control propio, no, vive tú, realiza tú, habla tus pensamientos, habla lo que está dentro de ti. O sea, dominio propio, no, eso es debilidad. Eso te puede evitar, eso más bien te puede causar muchos problemas. ¿Qué estoy añadiéndole a mi vida? No, cuando uno hace una breve reflexión, y debemos hacer una breve reflexión, es decir, ¿le estoy añadiendo a mi vida virtudes? ¿O más bien le he añadido cosas que no me permiten crecer en virtudes, en devoción a Dios, en amor fraternal? ¿De verdad le estoy añadiendo? Esto es importante, hermano, porque después Él va a decirnos que también nos esforcemos, pues a asegurarnos de que el llamado de Dios en nuestra vida sea seguro. Y nos enseña un principio muy importante, la relación en cuanto a el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el riesgo que tengo al no crecer, aún siendo cristiano. Habla de la ceguedad, de olvidarse de que hemos sido perdonados por nuestros pecados y de caer, cristianos, de caer en pecados profundos por la falta de crecimiento en la palabra de Dios, por la falta de no esforzarme por crecer, por añadirle a mi fe conocimiento, dominio propio, amor a las personas, amor fraternal. Si evaluamos, si desde que yo empecé puede decirle venir a la iglesia o a participar en las cosas de Dios, como dice la gente, o cristiano, si usted se considera, pregúntese, no puede ser que usted le haya añadido más pecados a su vida. Tiene que haberle añadido más virtudes, no a la perfección, porque no eso se encuentra en nada de este pasaje. La perfección no. Incluso cuando habla de que llegaremos a compartir en la naturaleza divina, no es como dicen los hermanos, como dicen los mormones, de que vamos a llegar a ser cada uno dioses. No, lo que está hablando ahí es de la santidad, de la santificación, de que lleguemos a ser a la imagen de Cristo. Pero estamos esforzándonos por añadirle. Le estamos añadiendo, podríamos decir en términos más prácticos, estamos añadiéndoles más deudas a mi cuenta bancaria, estoy añadiendo más cosas a mi casa, estoy añadiendo más amistades en Facebook, estoy añadiendo más amistades en las redes sociales, o me estoy esforzando como prioridad, basado en el valor que tiene esta fe para mi vida, virtudes de santidad a mi vida como cristiano. Le estoy añadiendo.
es la pregunta que tenemos que hacernos antes de seguir adelante con las próximas 2 versículos. Pensaba no hacer este comentario, pero cuando yo pensaba en mi propia vida y en la responsabilidad que tenemos como cristianos de añadirle, pensaba tantas cosas que el mundo ahora está añadiendo, que quitan, que desenfocan nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras energías. Y me venía a la mente los otros días que andaba por ahí por el parque con Matthew y oía un alboroto de personas en el parque y yo por un momento pensé que, porque en el parque se hacen fiestas, ¿no? Y yo, wow, esta gente debe ser gente que son muy conocidos, ¿no? Porque hay muchas personas en el parque. Y de repente me veo que andan un poco de no solamente niños, pero adultos, con sus teléfonos. Y me doy por preguntarle a uno y lo que estaban haciendo es buscando a Pokémon. Decía, wow, añadiéndole a su vida, estamos añadiéndole a nuestra vida. Hay gente que se está muriendo. No vemos lo que está sucediendo alrededor, hermano. Y perdiendo el tiempo buscando Pokémon. No niños, adultos. ¿Y a dónde están? Y los ve así, ¿no? Como almas en el teléfono. Porque así salen. Lo vi porque me lo mostró. Salen como almas. Yo digo, ¿no? Son almas. ¿Por qué no lo buscamos así también? A los Pokémon. Porque ¿qué te va a dar? Te ganas el juego y tú no te das cuenta que el mundo va a sacar más y más cosas. Y la gente no se da cuenta. No estoy juzgando a nadie, pero hay que decir la verdad. Entre más y más cosas va añadiendo el mundo a nuestra vida y como cristianos, dominio propio. Ahí podemos aplicar el dominio propio. Que usted quiera jugar, pero que esté en la calle cuando hay necesidad. En la iglesia se convoca porque hay que necesidad de buscar las almas Pokémon, las almas reales. Pero venimos los mismos. Versículo 9 dice, en cambio, el que no las tiene, es corto de vista, ya que ni ve y se le olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Mire lo que dice otra vez, la relación entre mi crecimiento, mi falta de crecimiento, el conocimiento, de las verdades, todo lo que Dios nos ha dado, mi falta de esforzarme por crecer, dice, en cambio, se vuelve corto de vista, miope, ¿no? Miope es la palabra, el que no ve, no puede ver, y no está hablando solamente, pues la Biblia se refiere en muchas ocasiones al que es ciego, porque no puede ver, ¿verdad? Como dice Romanos 1, 21, 22, que aunque creen que Dios existe, como la mayoría de nuestras personas alrededor, en el trabajo, en nuestros vecindarios, que creen en Dios, sí creen, pero como dice ahí, no dice que creen porque le dan toda su confianza a Él, sino que saben que hay un Dios, pero como no pueden entregar su vida, porque no lo pueden hacer, lo niegan, lo reprimen. Pero aquí Pedro no se refiere a no cristianos, se está refiriendo también a cristianos, como nosotros, que podemos llegar a esa ceguera por no querer esforzarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Y nos podemos volver ciegos. Dice que hasta se nos olvida de que fuimos perdonados por nuestros pecados. Falta de crecimiento. Y eso se puede ver en 2 maneras. Hermanos que viven con culpabilidad, no me siento perdonado. Jesús te perdonó, no me siento perdonado. Pero la palabra dice que Jesús te perdonó. O de otra manera, hermanos que se le olvidan, como dice el versículo 1, que ya somos ahora esclavos de justicia. Somos esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos al pecado. Ya nos vivimos esclavizados. Ya no debemos de vivir esclavizados. Ahora debemos vivir esclavizados a Cristo, porque Él fue el que compró nuestra vida. Él fue el que pagó el precio para rescatarlo. Pero dice, pero si no tenemos estas cualidades, si no nos esforzamos por crecer,
Dice que hasta dentro del pueblo, los hermanos cristianos, viene la ceguera. Se les olvida que fueron perdonados por sus pecados. Vuelven a caer en pecados grandes, profundos. ¿Por qué? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo? ¿Estás esforzándote? De la misma manera que te esfuerzas por muchas cosas en tu vida, ¿estás esforzándote por crecer a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo? No, bueno, a veces hay que mirar, bueno, una cosa me lleva a la otra. No hago un esfuerzo, mis consecuencias son corto de vista. No puedo ver. Dice el versículo 10, ya vamos terminando. Por lo tanto, hermanos, otra vez, otro por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, por asegurarse del llamado de Dios, que fue Él quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De todo lo demás, por eso era necesario empezar así con esa introducción, porque todo lo demás nos ayuda a entender lo que enseñamos, no nosotros, lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina, ¿ve? Importante, de la elección, de que Dios es Dios quien elige, es Dios el que nos elige, es Dios el que nos llama. Pero si a usted le falta conocimiento, muchos hermanos le dicen, no, oremos por fulano, por fulana, porque no se aleje de Dios. Eso es incorrecto. De acuerdo a lo que nos dice el apóstol, no hay nadie que se aleja y se vuelve a entregar otra vez al Señor. Diría la enseñanza, ¿no? Los que se fueron, después va a decir Pedro más adelante, y lo dice el apóstol Juan, y lo dice la carta de Judas, los que se fueron era que nunca estaban. ¿Verdad? Los que se fueron para que supiéramos de que nunca eran de nosotros. Pero es importante saber y entender de que el que yo tenga diligencia, el que me esfuerce por asegurarme de ese llamado, eso no produce en mí todas las cosas anteriores. O sea, no puedo ir de acá hacia allá, porque entonces volveríamos a hacer una contradicción. Si, bueno, yo me esfuerzo por asegurarme de que yo sea elegido, llamado por Dios, y entonces soy justificado. Tampoco es así. Es más, la persona que Dios ha llamado, que Dios ha elegido, que ha cambiado la disposición de su corazón, sus afectos, sus pensamientos, le ha dado la capacidad ahora, la capacidad en el sentido de que no está dentro de sí mismo, sino que ahora Dios nos pone la fe y el poder ahora, nos da todos los medios necesarios para crecer. Esa persona entonces decimos, bueno, esa persona es de las que Dios ha llamado, Dios ha elegido, y se aseguran la persona y nos aseguramos nosotros de que soy un elegido, porque estoy creciendo, estoy dando frutos que se relacionan con aquel que me llamó. Otra vez para volvernos a autoevaluarnos, autoexaminarnos, se le dirían a los falsos maestros. Yo no puedo producir ese crecimiento en mi vida, esa elección. Ya Dios no me llama porque Él vio que yo en algún momento iba a creer en Él. Esa es otra falsa enseñanza. No, Dios de todo modo, todo el mundo va a ir para el cielo porque Dios no puede juzgar a nadie. Decían los falsos maestros, Dios no va a juzgar a nadie, es lo que se dice en el día de hoy. O no, Dios escoge porque Él sabe que tú lo ibas a escoger. Tampoco lo enseña la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 1, que desde antes de la creación del mundo, al ver ninguna falla, ningún error, ninguna decisión humana, dice que Él nos escogió para su propia gloria, para su placer, por nada en que habíamos visto en nosotros. Pero si yo no crezco en el conocimiento de la palabra de Dios, yo no crezco
Otra vez, que mucha gente dice, la doctrina no es importante, la enseñanza no es importante. ¿Cómo voy a vivir mi vida? Siempre derrotado. No sé, hermano. Imagínense, yo no puedo ayudar, yo no puedo servir a la gente, porque míreme a mí mi propia vida. Dios tiene que primero trabajar en mí. No estamos hablando de perfección para nadie, pero en medio de mis luchas, en medio de mis tensiones, de mis debilidades, Dios me usa y lo quiere usar igual a usted. Aquí no dice que cuando usted esté bien, Dios lo va a usar, porque nunca vamos a llegar a la perfección. Dios lo quiere usar tal como usted es y lo va a usar. Piense de esta manera. A la medida que usted va ayudando y va sirviendo y va invirtiendo su vida en otras personas, ¿usted no cree que eso lo va a llevar a querer conocer más? O sea, la misión, el trabajo nos lleva también a querer crecer. Que podemos crecer en mucho conocimiento, pero no querer compartirlo con nadie. Eso tampoco es lo que enseña la Biblia. Pero a la medida que me esfuerzo en crecer, no en mis luchas, pero no me doy por vencido. Sé que tengo debilidades, sé que tengo muchas debilidades, pero no me esfuerzo por seguir creciendo, aún en mis debilidades. Y a la medida que voy creciendo y voy ayudando y voy sirviendo, invirtiendo en la vida de los demás, quiero crecer más para compartir más y enseñar más y luchar y sufrir con los demás. Pero no se quede pensando, bueno, así no, Dios nunca me va a usar a mí. Es otra falta de conocimiento, de crecimiento. Si no, de todos modos, cometí un pecado, ya Dios me quitó la salvación. No es lo que enseña la Biblia. El que Dios llama, lo llama. No hay, como dice, there's no turning back. Si te llamó, si te eligió, no tuvo nada que ver contigo, no hay caída. No vas a perder tu salvación. Y Dios nos ha dejado todos los medios. Es importante que crezcamos, en nuestra responsabilidad de crecer a la imagen de Cristo. Cristo, volviendo al contexto de la carta, sí va a regresar, si tenemos que rendirle cuentas. Por tanto, el crecimiento a la imagen de Cristo es importante, es nuestra responsabilidad como cristianos. Y nos ha dejado todos los medios, nos ha dejado la motivación más grande, la fe tan preciosa. Es el contenido, el mensaje del Evangelio que nos motiva y nos impulsa y nos dejó todos los medios, como dice el versículo 3. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dice, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Tenemos la motivación, tenemos ahí que Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos. Ahora nuestra responsabilidad es esforzarnos por crecer y que el Dios nos ayude en ese transcurso, en este camino, en esta odisea de crecer. En el contexto de esta carta, crecer, o sea, personalmente, ¿no? Personalmente yo tengo una responsabilidad. Sabemos que el discipulado es importante, otras personas que vengan a tu alrededor y te ayuden en ese proceso también, pero es una responsabilidad individual. Igual, de crecer. Y tenemos esa responsabilidad delante de nosotros. Pero ya cuando estás un poco fuera de este contexto, es hacia afuera. No solamente queremos crecer para nosotros, sino para ir y alcanzar a otros que tampoco han conocido del Señor. Y con esto terminamos y concluimos. ¿Por qué les compartí eso, hermano? No quiero ofender a nadie. Y ya con esto concluimos. Pero al final de la carta, el apóstol hace mención a los tiempos de Noé. Y yo pensaba y veía, es verdad, usa el ejemplo de Noé, como la gente le decía a Noé, decía, va a llover, el juicio de Dios va a venir, Dios va a castigar, Dios va a traer su juicio. Y la gente decía, no, mentira, ¿quién eres tú para decirlo? Ahora la gente dice la palabra, no, eso la escribieron hombres. La Biblia, ¿quién? Eso no podemos confiar en eso, hay
todo lo que se dice y van a decir. Y Pedro recuerda, dice, pero miren atrás, miren lo que pasó. Si ustedes, falsos maestros, están enseñando que no va a haber, déjenme recordarles la mente, refrescarles las mentes. El versículo 11 de este mismo capítulo les dice, yo les tengo que recordar estas cosas. Estoy a punto de morir, pero no me cansaré de recordarles a ustedes. Dice, aún, dice, aunque estén afianzados en la verdad. O sea, para nosotros, ya yo me sé todo eso, dice, pero se nos olvida. Les voy a seguir recordando. Y yo veía a la iglesia así. Esa es la iglesia. Como el arca. Llevando el mensaje, las buenas noticias. Y así debemos vernos. Somos como el arca. Si podemos decirlo en esa manera. Somos como el arca. Vengan. Este es el mensaje. Esta es la salvación. Porque algún día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Todos le vamos a tener que rendir cuentas. Y arrepiéntanse. Era lo que decía Noé. Arrepiéntanse. Porque Dios va a traer. Y si no me creen, decía Noé, decía Pedro, miren atrás. Sodoma y Gomorra, el diluvio. Sucedió. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.